a Jesús palabra, es decir, la Biblia, nos vamos a transportar a ese momento preciso donde Jesucristo nos da esta recomendación y este requisito. Vamos a ir al Evangelio de San Juan en el capítulo 8, verso 31. San Juan, capítulo 8, verso 31. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos dice el Evangelio. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decía pues Jesús a los que habían creído en él. Se dirige, recordamos que a Jesús lo seguía mucha gente, ¿verdad? Pero entre todos esos que lo seguían, habían unos que estaban de acuerdo con su palabra, otros que estaban ahí por interés, por los milagros o porque les gustaba su autoridad, nos dice el Evangelio, porque les gustaba la autoridad con la que él hablaba. Había mucha gente que lo seguía, pero también lo seguía gente que no estaba de acuerdo con él y que lo rechazaba. Pero en esta parte del Evangelio nos cuenta que Jesús se dirige a los que habían creído en él. Y tú y yo hemos creído en él. Amén. Nosotros de una o de muchas maneras hemos escuchado el mensaje de Jesús. Hemos escuchado la palabra de Dios de muchas maneras y hemos creído en ella. Por eso estamos aquí. Yo pienso que si no hubiésemos creído en esa palabra que hemos escuchado, estuviéramos ahora en cualquier otro lugar. Al menos yo. Si no hubiera escuchado, no hubiera recibido y no hubiera experimentado esta palabra y no creyera en ella, ahora no lo estaría proclamando. Pero estamos aquí porque hemos creído en ella. ¿Amén? Pues entonces a nosotros se dirige Jesús. Dice el Evangelio, Él les habló a los que habían creído. Y como la palabra es actual, es viva. Si Jesús habló, Jesús habla hoy a los que hemos creído en Él. Pero va más allá hoy Jesús. Nos lanza a un reto y a una invitación más allá de creer en Él. Hoy nos invita Jesús a dar un paso más. Les dice a los que habían creído en Él: si os mantenéis en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos. Y es muy importante que nosotros tomemos en cuenta este llamado de Jesús a ser sus discípulos. Porque nosotros al escuchar hemos creído y sentimos dichosos por haber creído. Pero tenemos que pasar más de creer, a ser sus discípulos, porque nos dice Santiago 2:19. La carta de Santiago 2:19 dice: ¿crees que hay un solo Dios? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿tú crees que hay un solo Dios? Continúa Santiago: estupendo que crees que hay un solo Dios. Pero también los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen. Por eso es importante que nosotros recibamos el llamado de Jesús a pasar de creer a ser sus discípulos. Porque los demonios también creen. O sea que no nos basta con creer. Ellos creen y tiemblan. Ellos creen, pero no viven la palabra de Dios. Ellos saben que existe un Dios, pero se rebelan contra ese Dios. Ellos saben que la palabra de Dios es verdadera, pero se rebelan contra ella y no la viven. Todos a la voz de Satanás. ¿Cuál es el lema de él? No serviré. Es decir, yo no voy a ser fiel a la palabra verdadera de Dios.
Por eso, como nosotros no queremos quedarnos como ellos, o mucho menos quedarnos con ellos, es necesario que aceptemos el llamado de Jesús de ser sus discípulos. ¿Y qué es discípulo? La palabra discípulo significa seguidor. Un discípulo es el que sigue a un determinado maestro. En la antigüedad se veía más este contexto. A veces surgían ciertos maestros con ciertos estilos de vida, ciertos ideales, y habían personas que los seguían y se iban a vivir con ellos y vivían como vivían y aprendían ese estilo de vida y defendían ese estilo de vida. Esos son los discípulos, los que siguen a un maestro, aprenden su enseñanza y viven según esa enseñanza. Y a eso nos invita Jesús a nosotros, a que estemos con Él, a que estemos con Él, a que permanezcamos con Él y a que hagamos vida la enseñanza de Él. Y cada vez que nosotros venimos y escuchamos la palabra de Dios, estamos con Él. Cada martes que usted viene acá y escucha la palabra de Dios, está con Él. Cada vez que vamos a la Eucaristía, recibimos palabra de Dios, recibimos al mismo Jesús, estamos con Él. Y como les decía al inicio, hemos recibido su palabra de muchas maneras. Pero ahora Jesús nos invita, que es necesario que dejemos que esa palabra se haga vida en nosotros. Que no solo la escuchemos, sino que comencemos a practicarla. Para eso es necesario que nosotros no permanezcamos indiferentes a la palabra. Porque muchas veces nosotros en este camino como que nos vamos acostumbrando. Y a veces venimos y escuchamos y lo mismo, casi lo mismo decimos. Y eso es bien peligroso. Porque lo que se proclama es la palabra de Jesús. Lo que escuchamos es la enseñanza de Jesús. Cuando leemos la palabra nos acercamos a Jesús. Hay personas que dicen, cuando cometen un error grave en su vida, dicen, bueno, si es que nadie nace con un manual para la vida. Mentira. De que nos equivocamos, sí es verdad. No somos perfectos. Pero de que no tenemos manual, es mentira. Así como cuando crean un aparato electrónico, el creador le hace un manual con el objetivo de que ese aparato lo usen como es debido. Y usándolo como es debido, no se estropee y cumpla con la función para lo que ha sido creado. Nosotros somos creación de Dios. Él nos ha creado y de todo lo que ha creado, somos lo que Él más ama. Y la creación más amada del Señor no la hizo sin un manual. Nos dejó un manual, su palabra. Este es nuestro manual. Dele un aplauso a la palabra de Dios. Porque esa es el manual que Dios nos ha dejado a nosotros. Y mire qué interesante. Así como el aparato electrónico, si nosotros recurrimos a este manual, nos enseñará a vivir nuestra vida de manera que vamos a saber cómo vivirla. Cómo vivirla y no permitir que se estropee. Y no estropeándose, vamos a encontrar y vamos a realizar aquel objetivo por el que fuimos creados. Cada uno de nosotros, Dios nos soñó. Tú no eres una casualidad. Dios soñó contigo. Dios pensó en ti antes de crearte y tienes una misión. Y cuando nosotros permanecemos en la palabra, cuando nosotros vamos a la palabra, nosotros encontramos ese objetivo.
Porque vamos viviendo lo que Jesús nos enseña. Vamos conociendo a Dios y vamos conociendo el plan de Dios para mí en particular y para ti en particular. Por eso es importante que vivamos de frente a la palabra, que conozcamos la palabra, que amemos la palabra, que la estudiemos y sobre todo que la hagamos vida. Que esa enseñanza que recibimos de Jesús, no solo la escuchemos, sino que comencemos a vivirla. Es necesario. Es necesario. Jesús nos manda a que permanezcamos en su palabra, que la hagamos vida en nosotros. Porque ¿qué pasa si nosotros ya nos volvemos indiferentes a la palabra y nos decimos discípulos de Jesús? Estamos con Él, pero no comenzamos a practicar esa palabra. Es como cuando una persona se acerca a un maestro, por ejemplo, hoy en día les dicen maestros a los que enseñan, por ejemplo, artes marciales, ¿verdad? Les dicen maestros. Una persona va a donde un maestro a aprender artes marciales. Ese maestro lo primero que le va a decir es que tiene que escuchar, ver y practicar todo lo que él le enseña. Eso es lo primero que le va a exigir, que tiene que poner de su parte, que tiene que ejercer todo lo que él le enseña. Si esa persona se pone al pie del maestro y comienza a practicar todo lo que le enseña, escucha y hace todo lo que le dice, se va a ir perfeccionando en esa técnica de manera que cada vez se va a parecer más a su maestro. A eso nos llama Jesús a nosotros, que practiquemos la palabra, que cada vez la ejerzamos más para parecernos más a Él, que es nuestro maestro. Pero si yo voy a un maestro de artes marciales, por ejemplo, a un maestro de Kung Fu, y yo me quiero hacer experta en el Kung Fu y quiero practicar, y llego, pero yo solo veo y escucho al maestro, pero no practico lo que me enseña, y no hago nada de las técnicas que él me enseña. ¿Qué voy a salir yo experta en el Kung Fu de ahí? No, me voy a parecer al maestro, voy a llegar a ser como él. No, porque no ejerzo lo que él me ha enseñado. No voy a salir experta en el Kung Fu, lo que voy a salir es confundida, mínimo, confundida, eso es lo que voy a salir de ahí. Y sabe usted que eso es lo que nos pasa a nosotros cuando vamos a la palabra, venimos y la escuchamos y no la hacemos vida. Eso nos pasa. Nos dice el Papa Francisco. Cuando nosotros, dice, no somos fieles a su palabra, dice el Papa Francisco, le damos la espalda a Dios y viene a nosotros, dice, un espíritu de confusión. ¿Por qué? Porque si yo vivo de frente a la palabra de Dios, yo voy a escuchar, ver la enseñanza de Jesús, y si yo estoy de frente, yo la estoy practicando y yo no me muevo de ahí, yo voy a ir a la luz y a la voz de Jesús. Porque dice el texto sagrado que lámpara es a nuestros pasos la palabra. Si yo me mantengo en ella, yo voy firme en ella y voy de frente a ella, la palabra me va a guiar a perfeccionarme en Jesús. Pero si yo me doy la vuelta, dice el Papa Francisco, y comienzo a caminar en dirección contraria a la palabra, yo voy a comenzar a escuchar otras voces que no son la voz del Maestro Jesús. Yo voy a comenzar a seguir otras voces que no son las del Maestro Jesús. Voy a comenzar a escuchar quizás mi misma voz, que es la voz de la carne, que es contraria a la voz de Dios. Voy a comenzar a escuchar otras voces que me van a hacer que me extravíe. Y en el mismo texto que hemos leído, en el capítulo 8, encontramos un ejemplo bien cercano a lo que nos dice el Papa, que se crea en nosotros cuando le damos la espalda a la palabra, un espíritu de confusión, dice él. En el capítulo 8 del Evangelio de San Juan,
en el verso 47. A mí me gustaría que lo buscaras. Si tienes tu Biblia, que lo busques. Capítulo 8, versos 47. Y quiero que pongas mucha atención, porque esto es lo que a nosotros nos puede ocurrir si nosotros no comenzamos a practicar la palabra de Dios. En este caso ya Jesús estaba conversando con alguien que le rechazaba su palabra, que no estaba aceptando su palabra. Y mira lo que le dice Jesús en el verso 47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Vosotros no las escucháis porque no sois de Dios. Los judíos le respondieron: ¿no decimos con razón que eres samaritano y que tienes un demonio? Mira lo que pasa si nosotros meditamos. Esta persona estaba hablando con Jesús, estaba hablando con Dios, y esta persona le estaba refutando la palabra a Jesús. No la aceptaba, por lo tanto no la vivía. Y Jesús le dice: el que es de Dios escucha las palabras de Dios y vosotros no las escucháis porque no sois de Dios. Jesús estaba tocando a la puerta de ese corazón, le estaba llevando su palabra. Y esta persona le dice: con razón decimos que tienes un demonio. Cuando nosotros nos volvemos indiferentes a la palabra, no reconocemos a Dios. Esta persona estaba hablando con Dios y no le reconoció. Y lo que es peor, no solo no lo reconoció, sino que vio en él un demonio. No nos pasa muchas veces a nosotros en nuestra vida. Cuando no meditamos y no contemplamos la palabra de Dios, muchas veces Dios nos puede estar hablando a nuestra vida y nosotros no le reconocemos. Muchas veces Dios nos puede estar hablando a través de un hermano, a través de una hermana, a través de una situación en nuestra vida y nosotros no le reconocemos. No somos capaces de atender la voz de Dios y lo que es peor, comenzamos a ver demonios. Cuando a veces es el mismo Dios el que nos está confrontando. Pero Jesús no se cansa y sigue tocando a la puerta de ese corazón y le dice, respondió Jesús: yo no tengo un demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria, ya hay quien la busca y juzga. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no gustará la muerte jamás. Jesús sigue tocando. Y mira la respuesta que le da este hombre. Los judíos, le dijeron los judíos: ahora estamos seguros de que tienes un demonio. ¿Sabes cómo se llama eso? Dureza de corazón. Dureza de corazón. Dios nos habla y no le vemos. Nos insiste y no lo vemos. Cuando nosotros nos volvemos indiferentes a la palabra de Dios, eso nos pasa. No reconocemos al Señor. Nos habla y no le obedecemos. No le reconocemos. Y lo que es peor, como decíamos, comenzamos a ver dónde está Dios, vemos al demonio. ¿Y sabes qué es peor que eso? Mucho peor. De lo que debemos cuidarnos. Por lo que debemos atender el llamado de Jesús de permanecer en su palabra. Mira esto. Que donde está el demonio, podemos comenzar a ver a Dios. Eso es mucho peor. Que donde está Dios no lo vemos y vemos a un demonio. Y es muy peligroso que si no seguimos su palabra, comencemos a ver a Dios donde en realidad lo que está es un demonio.
es muy peligroso. Ese espíritu de confusión que se puede venir a nosotros cuando no seguimos su palabra. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a veces hacemos esto más seguido de lo que nos imaginamos. Y parecemos que hacemos bien, nos parece todavía que hacemos bien. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque es una confusión. Y cuando ya vivimos en indiferencia a la palabra, y cuando ya vivimos en contra de la palabra, cuando ya le hemos dado la vuelta y le damos la espalda a la palabra, y comenzamos a escuchar otras voces, y comenzamos a confundirnos, nosotros podemos estar caminando, estar pensando que estamos en Dios, cuando ya no estamos en Dios. Entonces comenzamos a tener actitudes contrarias a la palabra. Y comenzamos a veces a actuar, y esto es muy peligroso a veces en las comunidades. Aquí tal vez no, pero hay en muchas comunidades que a veces pasa, y de lo que nosotros tenemos que cuidarnos mucho. Cuando ya comenzamos a caminar así, con unas actitudes a veces de que si yo soy parte de algo, y si yo hago algo, y ese algo que lo hago bien, ya comienza una voz a susurrarme. Tú eres wow. Y como tú, no hay otro. Lo que yo hago, lo hago bien. Y como yo lo hago, no lo hace nadie. Así que yo soy aquí indispensable. Mucho cuidado con eso. Porque eso va muy en contra de la palabra. Pero pensamos que hacemos bien. Y comenzamos a veces con un orgullo, con una soberbia, que a veces estamos actuando mal y nadie nos puede decir nada. Porque aquí el que tiene razón en todo soy yo. Y si alguien quiere hablar, shito, aquí soy yo. Y nadie puede refutar lo que yo digo, porque aquí el que sabe soy yo. Y eso estaremos viviendo fielmente la palabra en eso. ¿Estará eso de acuerdo con la palabra de Dios? Vamos a ver lo que nos dice la palabra al respecto. Vamos a ir a la palabra de Dios que nos dice al respecto en Filipenses 2:3. No hagas nada por ambición o vanagloria, sino con humildad. Y mira esto, cuando nosotros a veces nos comenzamos a considerar mejor que los demás, porque lo que hacemos lo hacemos bien. Mira lo que nos dice la palabra. No hagas nada por ambición o vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás superiores a uno mismo. Eso es lo que nos manda la palabra. Eso es lo que nos manda la palabra. Cuando hacemos lo contrario, estamos caminando de espaldas a la palabra. Y comenzamos a llevar esa vida con un corazón endurecido, y nadie nos puede decir lo contrario, porque según nosotros estamos en lo correcto. A veces comenzamos, y esto es muy doloroso, a veces caemos tan fácil en juzgar a los demás, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, peor aún, en nuestros grupos, y juzgamos con facilidad a otros. Y comentario va, y comentario viene, y chismecito va, y chismecito viene. Y eso es totalmente en contra de la palabra de Dios. Eso nos destruye.
nos destruye a nosotros y destruimos a los demás. Eso va en contra de la palabra. Mira lo que nos dice Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es falsa. En esto tenemos que tener mucho cuidado, porque con mucha facilidad caemos. Y el mismo Santiago lo dice: si alguien es capaz de dominar su lengua, es un hombre casi perfecto. Así de difícil es dominarlo. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque con esto lastimamos mucho, mis hermanos. Y ojalá nos diéramos cuenta de eso. Cuán en contra de la palabra nosotros vamos cuando hacemos eso en nuestras comunidades. ¿Que acaso a veces nosotros no nos damos cuenta que con un comentario malintencionado que hacemos estamos dañando la reputación de una persona? Estamos lastimando. Que no nos damos cuenta que ese hermano que lastimamos con nuestro comentario es el templo del Espíritu Santo, igual que tú. No nos damos cuenta que el Señor habita en esa persona. No nos damos cuenta que es un miembro vivo del cuerpo de Cristo, y que cuando hacemos eso estamos maltratando al mismo cuerpo de Cristo. Pero a veces creemos que estamos en lo correcto y todavía nos cobijamos con semejante frase. Pero es verdad, yo no estoy chismeando, decimos. Yo no estoy chismeando, es verdad lo que estoy diciendo. Y por la verdad murió Cristo, todavía nos atrevemos a decir. Todavía, por la verdad murió Cristo. Pero a mí no me corresponde. Si yo veo que un hermano está haciendo algo malo y es para una corrección fraterna, y yo vengo y yo hablo con la hermana, bendito sea Dios. Pero si yo estoy hablando con el hermano y la hermana no está presente, eso es chisme, aunque sea verdad lo que estoy diciendo. Y la palabra también dice: no juzguen y no serán juzgados. Y con la vara que midas, con esa serás medida. Y hasta un poquito más dice que le va a poner. Tenemos que cuidarnos de esto, mis hermanos. Esto golpea nuestros grupos de oración. Esto golpea nuestras comunidades y las destruye. Y así muchas otras cosas nosotros podemos ir caminando y pensando que estamos en Dios y no estamos en Dios. Y debemos cuidarnos de esto. ¿Por qué? Porque a los discípulos de Cristo, Cristo les dejó una misión importante a la que nadie debe dejar de cumplirla. Todos tenemos que cumplir ese mandato que Jesucristo nos dejó como sus discípulos. Jesucristo dijo: vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Pero cuando nosotros vivimos contrarios a la palabra, no somos fieles a la palabra, y con esas actitudes, ¿será que atraemos discípulos a Cristo? ¿Será? Jesucristo dijo: vayan y hagan que todos sean mis discípulos. No dijo: vengan y hagan que se vayan mis discípulos. Con esas actitudes no pescamos ni un resfriado. El otro día una hermana me decía algo que a mí, no sé, me dejó de verdad meditando mucho y me golpeó mucho. Me golpeó muchísimo. Porque dice que, y me quedé reflexionando precisamente en esto. Dice que había una señora que ella siempre la veía en misa en su parroquia, pero nunca la había visto en el grupo de oración. Entonces ella dijo: aquí es el momento de ir y cumplir con
con la misión que me dejó Cristo y voy a traer discípulos, dijo ella, ¿verdad? Y se puso a hablar con la señora y le dijo, dice, hermana, le dice, yo nunca la he visto en el grupo, le dice, fíjese que tenemos grupo a tal hora, a tal día, le dice, venga. Y la respuesta de la señora fue, ¿yo qué voy a ir a hacer ahí? Le dice, eso no es grupo de oración, usted, le dice, es grupo de revolución, le dijo. Y yo dije, así se me vino a mi corazón, ese es el testimonio que estamos dando. No vamos a quitar que hay muchas personas que se cobijan con eso y se fijan en los defectos de los demás para vivir su vida como les da la gana y no acercarse a Cristo. Eso siempre ha sido así. Siempre hay personas que dicen, ay, ¿yo qué voy a ir a hacer ahí si son un montón de hipócritas y que son pecadores y que están peor que mí? Y porque no quieren acercarse al Señor, eso no quita que siempre hay personas así. Pero nosotros nunca podemos solo pensar en eso. Debemos siempre reflexionar. ¿No será que en verdad, estamos siendo, en vez de ser un testimonio, un antitestimonio? Y en vez de atraer gente, estamos alejando. Porque no parecemos grupo de oración, sino grupo de revolución. Siempre tenemos que meditar en eso. A veces es bien fácil decimos, no, es que no quiere acercarse al Señor. No. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros? A veces es dura la palabra, pero tenemos que aplicarla. Si nosotros no aplicamos la palabra, si nosotros ignoramos estas cosas, no hay discipulado. No somos discípulos. No somos discípulos. Si no hay fidelidad a la palabra, si no estamos viviendo las actitudes de Cristo, Jesucristo nos invita a ser fieles a su palabra. Si nosotros somos fieles a su palabra, nosotros nos vamos a parecer más a Jesucristo. Si nosotros permanecemos en la palabra nos va transformando. Va haciendo en nosotros criaturas nuevas, nos va renovando y nos vamos pareciendo cada vez más a Jesucristo. Adoptamos las actitudes de Cristo. Hacemos lo que Jesucristo hacía. Misericordia, amaba. Y vamos experimentando, si nosotros nos mantenemos en la palabra, transformación en nuestra vida. De manera que podemos decir con San Pablo, ya no soy yo quien vivo, sino Cristo quien vive en mí. Y San Pablo dice, mire cómo logró eso San Pablo. Porque he permanecido fiel, dice San Pablo en una de sus cartas, a la enseñanza que recibí de los apóstoles. Y esa enseñanza que él recibió de los apóstoles es la enseñanza que ellos habían recibido de Cristo. Entonces dice él, yo he permanecido fiel a la enseñanza que recibí de los apóstoles. Por eso él experimenta esa transformación en él, que ya no es él quien vive, sino que es Cristo quien vive en él. Y a eso nos invita Cristo a nosotros. A dejarnos transformar por la palabra, para que ya no seamos nosotros, sino Él quien viva en nosotros, solamente unidos a la palabra. Y no es fácil, esto no es fácil. No es que vamos a ser perfectos y que nunca nos vamos a equivocar. Sí nos equivocamos y el Señor nos conoce. El Señor conoce nuestra materia. Pero lo importante es que si nosotros somos fieles a la palabra y en algún momento caemos, que no nos vamos a quedar ahí, sino que nos vamos a levantar en el nombre de Jesús y vamos a reconocer, como dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:19, si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Y mire lo que dice. Si decimos que no hemos pecado,
hacemos de él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso quiere decir que en este camino vamos a caer. Pero si reconocemos con humildad que nos hemos equivocado y confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él que nos limpia y nos purifica y nos da la fuerza para seguir de frente a su palabra. Con la fuerza que nos da en el Espíritu Santo, nos ayuda y nos empuja a seguir viviendo. Porque nos dice también su palabra que no nos ha dejado solos. En la misma palabra donde Él dice que vayan y hagan que todos sean mis discípulos, también dice, de mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No es con nuestra propia fuerza, sino es con la fuerza de Cristo en nosotros. Y mira lo que nos dice su palabra. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. No es con nuestra fuerza. Si nosotros permanecemos en Él, es Dios en ti. Jesucristo está dándote la fuerza a ti. Porque nos dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. San Juan 15:4. Lucha por permanecer en la palabra. Y la fuerza de Cristo va a estar en ti. Porque Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te canses y persevera en la palabra. Y Cristo estará de tu parte. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora yo te invito que si has traído tu palabra, hagas un signo de fe. Tomes tu Biblia. Y a los que no han traído su palabra, su Biblia, por la palabra que ahorita has recibido, que es palabra de Dios y que está en tu corazón, pon tu mano en tu pecho. Si no tienes tu Biblia, pon tu mano en tu pecho, que en este momento está la palabra de Dios en ti porque la acabas de recibir. A los que tienen su Biblia, ponla de frente a ti. Agárrala con tus dos manos y ponla de frente a ti. Mírala. Si no tienes tu Biblia, contempla dentro de ti lo que has recibido hoy. Y pregúntate, ¿qué maestro estoy siguiendo? ¿Qué maestro estoy siguiendo? ¿Qué voz estoy siguiendo en mi vida? Y mira la palabra, contémplala. Y dile a Cristo, Cristo, ¿me has hablado? ¿Y yo he sido indiferente a tu palabra, Cristo? ¿Me has hablado alguna vez y yo te he dado la espalda? Y he comenzado a andar en caminos que no son los tuyos y he caminado de espaldas a tu enseñanza, Jesús. Dile que te perdone y que te conceda la gracia de ahora en adelante. Si tú no has vivido, si tú no has hecho vida esa palabra que Él te ha dado, que de ahora en adelante te dé la fuerza en tu corazón de vivirla. Cierra tus ojos. Vamos a invitarle a los hermanos del ministerio que nos acompañen con una música mientras tú sigues hablando con Jesús en tu corazón. Dile a Jesús que quieres vivir su palabra, que quieres dejar que esa palabra transforme tu vida, que quieres dejar de ser tú y que sea Él en ti, que ya no quieres caminar por otros caminos que no sean los suyos. Y Él, mi hermano,
vendrá a habitar en ti con el Padre y el Espíritu Santo, a fortalecer tu voluntad para que cumplas esa palabra, a abrir tu entendimiento para que tú puedas entenderla y a fortalecer y empujar tu voluntad para que vivas en ella, para que nadie se interponga en lo que Cristo ha dejado en su palabra para ti, para que tú encuentres el sentido de tu vida y vivas en Él, para que ya no seas tú, sino que sea Cristo en ti. Y el Espíritu Santo entra en tu corazón, y el Espíritu Santo viene a darte esa fuerza, y el Espíritu Santo viene a encender el fuego en tu corazón para quemar y eliminar todo obstáculo, todo aquello que cierra tus oídos a escuchar la palabra de Dios, y todo obstáculo que no te permite que la vivas, y te da la fuerza para soltar aquello que te aparta de Él y a vivir de frente a Cristo. Y si te caes, dejar que te levante. Extiéndele tu mano a Cristo y dile: no me sueltes. Jesús, tú sabes que yo me caigo, Señor. Tú sabes que soy débil en esta entrega hacia ti. Dile que te tome de su mano. Dile: no me sueltes, Jesús, porque si me sueltas te traiciono peor que Judas. Dile que te tome de su mano para que puedas cumplir su palabra, para que puedas ser un fiel discípulo de Cristo. Dile a Cristo, entrégate a Él. Entrégate a Cristo y dile: quiero vivir según tu palabra, Señor. Cosas que dejé, ya estoy cansado de dejarte a ti, Señor. Con el milagro entre tus manos, sé que tú conmigo estás y que pronto volverás, y es tan bonito poder contigo contar, porque todito me lo das. Señor, yo quiero darte todo lo que tengo en mí. Señor, yo quiero estar contigo para así vivir, como un apóstol más que hoy se viene a arrodillar. Reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos, mi Señor. Reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos, mi Señor. La palabra de Dios nos dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Señor, hoy tú nos has invitado a ser fieles a tu palabra, y sabemos que tú eres fiel, que aun cuando nosotros te fallamos, tú no nos fallas, tú eres fiel. Y confiando en tu fidelidad, venimos a ti con esta promesa: vengan, dices tú, vengan los que están cansados y agobiados. Y hoy queremos presentarte esos que van cansados y agobiados, Señor. Te
presentamos a tu hija Lorena. Tú conoces su necesidad. Tú conoces lo que la agobia. Dale el descanso, Señor. Dale el descanso, Señor. Tú conoces su pena, tú conoces su necesidad. Hoy te la presentamos. Te presentamos a tu hija Adriana. También tú conoces a María Juárez, a Salvador Guardado, a toda la familia Pinto y a Gabriela Rojas y a cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces sus necesidades, conoces nuestras necesidades y no eres indiferente a ellas, Señor. Te pedimos que llegues a saciar, a suplir las necesidades de cada uno de ellos. A los enfermitos, Jesús, que pases tu mano sanando, Jesús. A las familias, que vengas y les traigas con la intercesión de María ese vino que está faltando en las familias. Quizás de la comunicación, de la fidelidad, del amor, de la comprensión, del acompañamiento. Cualquier necesidad, Señor, ven a suplirla. Ven a llenar los corazones de aquellos que se sienten solos, tristes. Tu palabra dice que tú eres el sol de justicia, que sana los corazones heridos y venda las heridas. Pasa, Jesús, sanando y envuelve a todos los que estamos aquí con tu manto. Ese manto poderoso que alcanzó a aquella mujer con fe y te arrebató un milagro, Jesús. Envuélvelos hoy, en este momento, a todos los que estamos aquí y a todas las intenciones que están en los corazones de cada uno de mis hermanos. Que cada intención toque el borde de tu manto, Jesús, y arranquemos de ti ese poder, esa fuerza sanadora, esa fuerza liberadora y esa fuerza restauradora que solo tú nos das, Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en tu nombre, Jesucristo, el Señor que estás con nosotros. A ti, Padre, que vives y reinas con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Por esa palabra que los trajo, que sé que ha tocado nuestros corazones. Queridos hermanos, el Señor los ha hablado en esta noche. Van a pasar los hermanos, seamos generosos, sabemos que lo que aquí se recauda es para las necesidades del grupo. ¿Pueden entonar otra alabanza, hermano? Que se los note que somos discípulos. Cristo
que nuestro Padre Celestial escribe derecho en línea torcida. Alábalo, bendícelo, Santísimo. Dios escribe derecho en línea torcida, por eso yo le canto al Cristo de la vida. Dios escribe derecho en línea torcida, por eso yo le canto al Cristo de la vida. Le alabo en la mañana, le alabo al mediodía, por eso yo le canto al Cristo de la vida. Arriba las manos, dice. Le alabo al mediodía, por eso yo le canto al Cristo de la vida. Si vienen los problemas, me pongo a orar. Cristo cambia mis penas y me da felicidad. Si vienen los problemas, me pongo a orar. Cristo cambia mis penas y me da felicidad. Fuerte, fuerte. Bueno, nomás avisarles que este fin de semana es el ECLEN. Los que van a ir, comunicarse con el hermano Roberto. El hermano Roberto ya tiene la VEN y algunos ya están anotados. Así es que solo tienen que hablar con el hermano Roberto para ver si hay espacio para que se puedan ir con nosotros. Y el otro aviso es que también este fin de semana, ¿qué es lo que hay? Los han invitado a la casa de la hermana Claudia. Le están haciendo algo al niño ahí, creo. Así es que ahí los esperamos. Bueno, vamos a